7 de la mañana, 51 minutos. Hay un panorama de lo sucedido en las últimas horas con relación al tema marítimo, el tema mediático también, de manera muy equilibrada, mostrando quiénes están a favor, en contra, o cómo es que se ha desarrollado este espacio. Hemos escuchado al canciller pronunciarse en las últimas horas, la respuesta también de las autoridades nacionales. Lo cierto es que hay que diferenciar esto en escenarios, y lo decíamos siempre, la Corte, el proceso en la Corte está ya planteado desde el año 2013, recordemos que teníamos los alegatos entre el 4 y el 8 de mayo y esto sigue su curso. Por otro lado, es el escenario mediático que tenemos. Vamos a referirnos a este tema, con relación a las entrevistas que veíamos, las notas también, junto a nuestra invitada Karen Longaric, abogada internacionalista y especialista en Derecho Internacional. ¿Cómo está, Karen? Qué gusto que nos acompañe y buenos días. Gracias, Gabriela. Para mí es el gusto. Primera lectura de lo que veíamos en pantallas. Bueno, la situación no es nada fácil, hay una escalada de pronunciamientos que no le hacen nada bien a los proyectos que se tienen respecto a las relaciones con Chile, respecto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a posibles aproximaciones a través de la intervención de terceros que podrían colaborarnos en aproximaciones en las relaciones internacionales. Entonces yo considero que esta escalada de pronunciamientos que se viene configurando como una suerte de paradiplomacia mediática no nos va a conducir a nada bueno. Y lamentablemente esto puede repercutir en otras esferas de las relaciones internacionales, inclusive en los espacios de la integración sudamericana. En consecuencia, creo que es el momento de revertir este mal momento que estamos pasando con Chile. Karen, desde el momento en que se planteaba ante la Corte Internacional una negociación de buena fe, de esa forma como se había argumentado, estamos buscando diálogo, se decía, diálogo sincero para poder tratar este tema. Cuando veíamos al Papa Francisco acá en territorio nacional y dice, estoy pensando en mar y diálogo posterior a ello, en todo ese proceso, dejando de lado lo último, nunca se ha visto esa intención, o nos equivocamos en la lectura de Chile sincera, de decir, bueno, aceptamos el diálogo. Si el Papa no lo decía, ellos decían simplemente estamos viendo un tema pastoral. Sí, bueno, Chile siempre ha tenido esa actitud un tanto distractiva respecto a las pretensiones de Bolivia. Y creo que en este momento ha tratado de eludir la posibilidad de una restauración de las relaciones diplomáticas bajo esa premisa de mar para Bolivia, es decir, diálogo. Y en realidad, históricamente, ese condicionamiento que ha establecido Bolivia es parte de nuestra política exterior. Sí, relaciones diplomáticas con Chile, pero con el compromiso de iniciar un diálogo para que nos permita encontrar una fórmula para salir al mar, ¿no es cierto? Y hoy Chile nuevamente está eludiendo, pero no es raro en mi criterio, porque la ruptura de diálogo que se dio el 2010 y 2011, ¿no? Fue muy clara. Chile dijo, no vamos a hablar del tema marítimo, no ingresa el tema en la agenda de los 13 puntos. Entonces, los últimos dos gobiernos de Chile, el gobierno del señor Piñera y de la señora Bachelet, han persistido en esta posición. Y creo que muy difícilmente van a acceder a aceptar ese condicionamiento boliviano para la restauración de las relaciones diplomáticas. Ahora bien, aceptando la sugerencia del Papa Francisco,
de dialogar, de construir puentes, de derribar muros. No es necesario el restablecimiento de las relaciones diplomáticas para reiniciar un diálogo sobre el tema marítimo. Se lo puede hacer perfectamente y sabemos que hace más de 50 años, con una breve interrupción en la década del 70, se habló en muchas oportunidades del tema marítimo sin que precisamente tuviéramos un relacionamiento diplomático, sino que nuestros cónsules siempre han sido los portavoces de la política exterior de ambos países. En consecuencia, creo que en este momento deben parar las recriminaciones de carácter mediático, las acusaciones. No mostramos una imagen seria, madura, ni Chile ni Bolivia hacia la comunidad internacional. Y todas las tareas, las gestiones que se están realizando afuera resultan estériles frente a esa guerra verbal que existe entre ambos países. Todo esfuerzo es vano, ¿no? Y todo esfuerzo, en mi criterio, debería concentrarse a una aproximación hacia Chile y de Chile hacia Bolivia, y no a conseguir apoyos en el contexto internacional que en este momento no sirven de nada, porque estamos en una etapa muy alejada aún de la negociación bilateral. ¿Considera que en el tema de las relaciones diplomáticas, de poder restablecer las mismas, que me dice que no afectarían si se da o no se da, si existe esa predisposición de diálogo, pero no existe tal predisposición de diálogo, hablar de relaciones diplomáticas y hablar de condiciones nunca va a permitir que exista un diálogo sincero como se busca, que nunca se ha demostrado por parte de Chile, y eso lo hemos visto a través de la historia, por un lado. Y el otro punto que usted dice, el tema de apoyo internacional no genera un plus en ese apoyo internacional para Bolivia, el escuchar al Papa Francisco pedir diálogo, no es que puede, pero pide diálogo, y Bolivia está pidiendo diálogo, por un lado. Y por el otro, el ver a personalidades que digan, esto es una demanda y a estos hay que ponerle solución. No es un plus al país, ante la comunidad, en algún momento que nos pueda servir, no con la Corte, no me refiero a ello, me refiero a un proceso de diálogo. Bien, hay que separar los escenarios. Por una parte tenemos el proceso ante la Corte Internacional de Justicia, que si bien es cierto que la Corte analiza el tema y se pronuncia sobre el tema desde una óptica jurídica, no es menos cierto que en ese pronunciamiento la Corte en su momento pueda tomar algunos elementos de carácter político, histórico, etcétera, sin desvirtuar lo jurídico. Entonces, todo lo que los países que están involucrados en la contienda jurídica realicen podría repercutir. ¿Por qué, Gabriela? Esta demanda es muy especial respecto al fundamento jurídico de la misma. El fundamento jurídico de esta demanda son los pronunciamientos realizados por las autoridades chilenas en el pasado. Todo pronunciamiento de una autoridad de uno u otro país puede influir en el análisis que haga la Corte. Estamos hablando de los actos unilaterales de cada uno de los estados. Pronunciamientos realizados por el presidente o por el canciller boliviano o chileno pueden repercutir en el análisis que haga la Corte si ese elemento precisamente es la base jurídica de esta demanda, ¿me entiende? Por otra parte, Bolivia y Chile han optado por difundir su tesis jurídica y política e histórica ante la comunidad internacional. Con el propósito, yo creo, de persuadir a la comunidad internacional sobre esas tesis, pero la comunidad internacional en este momento nada puede hacer, ni respecto a la demanda que está en La Haya, ni en relación a una posible aproximación entre Chile y Bolivia. Si Bolivia
tuviese una estrategia relacionada con esa aproximación, buscando apoyo entre un grupo de países para que ese grupo de países realice una discreta aproximación entre Chile y Bolivia, está perfecto. Pero llevar aisladamente, me parece sordamente, la tesis de Bolivia en un momento en que no hay ninguna posibilidad de diálogo, no encuentro ningún resultado útil inmediato. Una pregunta, Karen, sobre ese tema. Esto a partir de la lectura que tenemos, de las mismas declaraciones, de los mismos análisis que se realizan a propósito de este tema, si no se va socializando, si no vamos conociendo, si no vamos manifestando aquello que se entendía como una guerra, luego se habla de una invasión, se tiene un libro del mar investigado, se lo hace dentro y se lo hace fuera, y si dejamos ese escenario, ¿cree que hubiese tenido el mismo impacto que Bolivia diga, tenemos que dialogar porque esto es algo injusto, y Chile siempre se ha hecho de oídos sordos y decir, esto no se ha tratado a través del Tratado de 1904? Si tenemos esa socialización afuera, no le da cierta legitimidad al momento de decir dialogamos, y existe una presión porque se considera que esto es injusto, y de que buscamos una negociación de buena fe como se plantea, no le da ese plus, le decía Karen. En ese escenario, es que hay que ingresar a un análisis específico del tema. Nosotros en la Corte no estamos pidiendo una salida al Océano Pacífico. Nosotros estamos pidiendo que la Corte falle y declare que Chile, a lo largo de la historia, en diversos pronunciamientos se ha comprometido a negociar con Bolivia una salida al mar. Y queremos ahora negociar. Entonces, lo que queremos es que la Corte diga, señores de Chile, ustedes en tal y tal año han emitido pronunciamientos que configuran una declaración unilateral con efectos jurídicos para Bolivia, por una parte. Y lo que estamos haciendo en el contexto internacional es transmitir a la comunidad internacional que Chile nos invadió, que Chile se apropió de nuestro litoral, de nuestras costas, de nuestro territorio, de nuestras riquezas, y que fue una guerra injusta. Pero no estamos persuadiendo a la comunidad internacional de que Chile se pronunció en diversos momentos de la historia para darnos una salida al mar, que de todas maneras está bien. La mayoría de los análisis señalan que está bien esa gestión. Para mí es inocua en este momento, pero la mayoría dice que sí. Pero no debemos descuidar ese otro flanco que es el más importante de todos, porque es la aproximación entre ambos países y la negociación, el diálogo previamente y luego la negociación. Pero ¿cómo esperamos dialogar y en un futuro sentarnos a negociar si estamos recriminándonos, ¿no? De tal manera que la escalada de encono y de conflicto está creciendo vertiginosamente al extremo de hablarse ya de la expulsión del cónsul. La expulsión del cónsul, la expulsión de un diplomático son palabras mayores. Que puede, decía yo, repercutir negativamente en otros escenarios que nos vinculan con Chile. Con Chile participamos en diversos organismos de carácter regional, de carácter internacional. Una vez que se dé la expulsión del cónsul, y lo propio haría posteriormente Chile, ¿se imagina cuál sería el estado de las relaciones? Estarían rotas definitivamente. Las relaciones no han sido buenas, no han sido sinceras en diferentes escenarios, los hemos ido viendo, ¿no? Sí, no han sido sinceras. Y si tomamos en cuenta aquella agenda de los 13 puntos, empezar una negociación desde el 2006 que decía no, entonces siempre se ha tenido esa tensión. Yo entiendo, Gabriela, los bolivianos nos hemos sentido burlados, efectivamente, nos sentimos burlados, nos sentimos estafados en nuestra buena fe. Hay una frustración de parte del ciudadano boliviano respecto a la actitud de Chile. Es cierto esto. Pero un mal no justifica otro mal. No ayuda a un tipo de accionar así. Yo creo que no ayuda. Yo creo que, en primer lugar,
debería parar esa escalada de acusaciones, esa relación mediática que hay. Debería, tanto Chile como Bolivia deberían reconducir los conductos de comunicación. Es decir, yo no entiendo por qué en Chile tiene que pronunciarse el señor Tarut, el señor fulano, el señor Perengano respecto a las relaciones con Bolivia. Si bien es cierto que ellos son autoridades locales, pero no son autoridades que están a las que se les ha encomendado la conducción de las relaciones internacionales. Debería ser la Cancillería única y estrictamente la que se pronuncie sobre el tema, y el presidente, obviamente, que es el jefe de la diplomacia de los pueblos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que hacer esa separación, porque si no empieza a ver la escalada de todos, desde todos los sectores, y es muy difícil controlar posteriormente, porque una palabra suelta, palabra sin vuelta, ¿no? Y puede ser tomada muy en cuenta en la opinión internacional. El mensaje hacia el Papa no es nada alentador. El Papa acaba de irse y dice diálogo, amistad, buenas relaciones. Y entonces más bien empieza el intercambio de acusaciones mutuas, ¿no? Para ir cerrando también esta lectura, para ir cerrando la entrevista, recordábamos, hablando del proceso como tal, del proceso ante la Corte Internacional, del 4 al 8 se tenían los alegatos. Se han presentado, ha habido una pregunta, tenían que hacer la respuesta de manera escrita, también se ha hecho por parte de ambos países. A esperar resultados, ¿qué prosigue? Bueno, esperamos que la Corte se pronuncie respecto a las excepciones planteadas por Chile. Si fueran favorables para nosotros y la Corte rechaza las excepciones, continúa el proceso y en un tiempo más o menos prolongado tendremos un resultado de la Corte. ¿Y cuál va a ser el resultado de la Corte? En el mejor de los casos para Bolivia será que la Corte declare que Chile tiene que sentarse a negociar con Bolivia. ¿Y cuál va a ser el clima para la negociación? En última instancia, quien define si nos dan o no salida al Océano Pacífico es Chile. No es la comunidad internacional, no es la Corte, porque luego del pronunciamiento de la Corte, el conflicto de estar en sede jurídica se va a desplazar a la sede política, que es la negociación directa entre ambos pueblos. Y con estos ánimos exacerbados es imposible que se instale una mesa de negociación. Esa es mi preocupación. Es muy difícil opinar sobre el tema, pero creo que si se lo hace objetivamente y desprovisto de apasionamientos, tenemos que ver qué es lo que le conviene a Bolivia, y a Bolivia le conviene conducir esto de la forma más serena posible. Karin, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. La presencia de Karin Longaric, abogada internacionalista, en los estudios de ADN Televisión. 8 de la mañana con 10 minutos. Señores, permítanos realizar una nueva pausa y ya retornamos.